Le he estado dando muchas vueltas a cuál podría ser el contenido de mi intervención en el marco de unas jornadas sobre regeneración democrática. Hayan contado algo de mi singladura, porque lo mío no ha sido una carrera, sino una singladura en la vida institucional y política, y la he vivido prácticamente sin interrupción, acompañándola de una actividad docente en las aulas de la Facultad de Derecho. Desde los tiempos en los que, aún no aprobada la Constitución, o recién aprobada la Constitución, en aquellos departamentos de Derecho Político nos dedicábamos a explicar un programa de historia de las instituciones y las ideas políticas, hasta los tiempos actuales. Pero en realidad, de lo que yo quería hablarles y tratar de reclamar su interés y de entretenerles, en definitiva, es sobre mi experiencia como opositor, pero no como opositor en oposiciones para el acceso a la judicatura o al cuerpo de administradores generales, sino opositor en la vida institucional del archipiélago. He sido durante 32 años ininterrumpidamente opositor al sistema de gobierno que se instauró en la isla de Tenerife y a partir de ahí en el archipiélago, en las instituciones de la comunidad autónoma, desde 1987. Tengo experiencia en la gestión pública también, porque antes de eso, todavía muy jovencito, fui vicepresidente del Cabildo y presidente de probablemente el organismo más complejo que tenía por aquel entonces el Cabildo Insular de Tenerife, el organismo que gestionaba los hospitales dependientes de la corporación. La democracia es un reto, como lo son las libertades públicas y los derechos fundamentales, que constituyen el núcleo duro de un pacto de convivencia y luego el núcleo duro del ordenamiento jurídico, cuando ese sistema de convivencia pasa a estar protegido, garantizado por las normas jurídicas. El poder tiene una tendencia innata, forma parte de su código biológico, a la expansión, al autoritarismo. Cuando uno ve en los tiempos actuales cómo algún presidente elegido democráticamente tiende a modificar la Constitución para poder volver a ser elegido, y normalmente cuando llega el momento de la sustitución piensa en algún familiar cercano, a uno le da la sensación de que después de milenios de civilización democrática volvemos al principio, y en el principio era la monarquía. El poder tiende a expansionarse, tiende a consolidarse, tiende a perpetuarse. Y la democracia tiene dos largas tradiciones. Una tradición de matriz autoritaria, colectivista, en la cual la democracia es simplemente el gobierno de la mayoría, y una tradición que arranca del mejor liberalismo político y de los antecedentes culturales que confluyeron durante los siglos XVIII, principios del XIX, a la eclosión del liberalismo político, una democracia de base individualista, en la que el poder lo ostenta la mayoría, pero es un poder limitado por los derechos de la minoría y por los derechos individuales, cuyo respeto permite posibilitar en su momento la alternancia del poder como una posibilidad real, materializable, y además mantener una sociedad abierta. La competición entre el poder y el control del poder es una competición muy poco equitativa. El poder juega con ventaja, y juega con ventaja en todas las formas de organización humana, desde las más elementales pandillas de la infancia hasta las organizaciones tribales, mafiosas, religiosas o los partidos políticos. El poder tiende a consolidarse, tiende a concentrarse, tiende a ahogar todo mecanismo de control y de resistencia. Y en ese reto reside lo fundamental de la idea de la democracia, al menos de la que los que nos alineamos en esa tradición libertaria, individualista,
mantenemos. La competición entre el poder y la oposición es muy poco equitativa. Incluso en estos sistemas de gobierno tan sofisticados y tan sometidos a pautas jurídicas como son los sistemas de gobierno basados en los principios del Estado de Derecho. Yo he realizado tareas parlamentarias como legislador de la mayoría que sustenta el gobierno y desde la oposición he realizado tareas también, me refiero en Cortes Generales, también en el Parlamento de Canarias, formando parte de la mayoría que sustentaba al gobierno en la primera legislatura democrática, autonómica y también en la oposición. Y lo he hecho en las entidades locales, sin interrupción prácticamente, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. El poder juega con ventaja y el control del poder no podemos sustentarlo, aunque en la mentalidad de Europa occidental le damos un gran valor a las leyes, como si tuvieran una especie de poder milagroso de conformación de la sociedad. El primer elemento de contrapeso del poder es la cultura democrática. Y la cultura democrática, para poder ser efectiva, requiere una opinión pública libremente formada. Y esto nos remite directamente al pluralismo informativo, que es uno de los elementos esenciales de la democracia que el poder trata de cercenar desde el primer momento, con fórmulas de censura burdas o con fórmulas de censura más sutiles, pero no menos efectivas. Por lo tanto, el mantenimiento de la vitalidad y de la calidad de la democracia, yo prefiero hablar de eso que de regeneración, depende en primer lugar de la sociedad. Depende, es verdad, de la existencia y de la aplicación de unas leyes razonables. No hace falta tener las mejores leyes del mundo para resolver los déficits y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero es muy importante que en la relación entre quien gobierna y quien tiene que controlar al gobierno haya un balance democrático razonablemente satisfactorio. ¿Puede darse ese balance a pesar de las ventajas con las que juega el poder en una organización estatal compleja como la nuestra, territorialmente compleja en el ámbito de la política estatal y de las instituciones estatales? Puede darse razonablemente. Puede darse también en el ámbito de las entidades territoriales autonómicas, puede darse. ¿Se dan las entidades locales? En mi opinión, rotundamente no. La legislación del régimen local ha venido evolucionando durante la democracia a impulsos de un gran lobby, de un gran factor de presión, que es la Federación Española de Municipios. De forma que las leyes de régimen local, la Ley 7.1985 y algunas de sus reformas, en particular la Ley 57/2003, por la que se introdujo el título 10, el régimen de los municipios de gran población, de las grandes ciudades, ha venido siempre intensificando la capacidad ejecutiva del que gobierna. Y esto socialmente es razonable. Hay mucha demanda social dirigida a las entidades locales y es bueno que los gobiernos dispongan de poder ejecutivo efectivo. Pero debe estar contrapesado, y no lo está, por unos mecanismos de control adecuados. La legislación del régimen local ha ido configurando el sistema institucional de las entidades locales desde un modelo corporativo en el que un órgano, el Pleno, prácticamente era el órgano no solo que deliberaba y decidía, no solo era el órgano legislativo, era también el órgano ejecutivo, hasta un modelo parlamentario imperfecto, profundamente imperfecto, en el que el presidente del Gobierno es simultáneamente presidente del Parlamento. El Pleno de las entidades locales tiende a asumir la posición de una asamblea representativa de corte parlamentario. Elabora normas, aprueba los presupuestos, ejerce las funciones de control, y de su confianza depende la estabilidad de la alcaldía y del gobierno municipal, características de un régimen parlamentario. Pero resulta que quien preside el Parlamento al propio tiempo es el jefe del Poder Ejecutivo, el alcalde o el presidente de las entidades locales, de forma que preside y con una autoridad y unas posibilidades reglamentarias notables las sesiones del Pleno, que es el órgano que debe controlarle, y además tiene la potestad de configurar el orden del día. Es verdad que esa potestad paulatinamente ha ido sometiéndose a pautas legales,
sobre todo a la hora de la convocatoria de aquellas sesiones plenarias más determinantes en la vida de un municipio. Plenos extraordinarios solicitados por un número determinado de concejales y, desde luego, los plenos en los que se puede debatir y votar una moción de censura constructiva, como todas las establecidas en nuestro sistema político. Pero la situación es profundamente desigual, porque en la misma medida en que se ha ido fortaleciendo el poder ejecutivo, no se han ido fortaleciendo y vigorizando los mecanismos de control. Hay mecanismos de control políticos, institucionales, los requerimientos de comparecencia, las preguntas, las mociones, que tienen esa doble dimensión de mecanismo de control y de impulso político, pero son mecanismos manifiestamente insuficientes. Y está el último mecanismo de la exigencia de responsabilidad política mediante moción de censura constructiva. Mecanismos políticos. La oposición, además, como un mecanismo de control, tiene la posibilidad de dirigirse a la opinión pública, pero esto requiere un sistema de medios informativos razonablemente plural. Y los que hemos estado durante mucho tiempo en la oposición hemos visto cómo se han ido en algunas etapas cerrando drásticamente las vías del pluralismo informativo, que es esencial para formar una opinión pública libre, como tan tosudamente ha reiterado el Tribunal Constitucional. Mecanismos políticos, mecanismos de diálogo con la ciudadanía. La oposición tiene dos grandes funciones: controlar el poder y proponerse como alternativa al poder. ¿Son suficientes este tipo de mecanismos? En mi opinión, no. A lo largo de mi experiencia he podido comprobar cómo hasta el voto en contra de la oposición, que se sabe en minoría, puede ser un pretexto para aparentar oposición efectiva. Porque la oposición tiene además un mecanismo a su alcance que en determinadas ocasiones no solo constituye una facultad, una posibilidad de acción jurídica, sino un deber, que es el acceso a los tribunales. Yo he podido vivir en mi propia experiencia cómo en asuntos relevantes de la vida municipal, por ejemplo, la aprobación de instrumentos de ordenación o la formalización de determinadas operaciones urbanísticas, se daba por descontado que la oposición iba a votar en contra, pero su voto iba a ser insuficiente para paralizar aquella operación. Y lo que se jugaba era si la oposición iba a recurrir a los tribunales o no. Esto es lo que tenía un verdadero efecto disuasorio, hasta tal punto en que, como se hacen y se escuchan esas cosas, uno ha recibido a lo largo de la vida sugerencias de vota en contra, pero no recurras. Porque cuando hay una operación que burdamente choca con la legalidad, el acceso a los tribunales es un elemento disuasorio de esa operación en sí, porque si es ilegal puede acabar con una tutela judicial efectiva y un restablecimiento de la legalidad, y porque tiene un efecto disuasorio. El gobernante que cree que desde la oposición nunca se va a ir a los tribunales acaba teniendo la sensación de impunidad. En cambio, si esa posibilidad es real, ya el gobernante actúa en un clima de control que favorece directamente la buena calidad de la democracia. Y por lo tanto que el gobernante no se exceda al ejercer el poder de los límites de la delegación que la ciudadanía ha depositado en él. No obstante, ese tipo de instrumentos, no solo por la presión ambiental, son difíciles de ejecutar. En primer lugar, porque en las entidades locales la oposición carece de los mecanismos de asesoramiento con los que cuenta el gobierno y pagan los contribuyentes. Es muy frecuente que en los municipios haya grupos de oposición muy bien intencionados, muy combativos, pero que no cuenten entre sus filas con nadie con conocimientos jurídicos. Y no pueden recurrir a asesoramientos externos porque no tienen con qué. No tienen con qué. Contienda profundamente desigual. Y cuando existe la posibilidad de recurrir a los tribunales, se tropiezan con una serie de trabas. La primera, en mi opinión, tiene que ver con los propios términos de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y estoy hablando ahora de ilícitos administrativos, de potenciales ilegalidades administrativas.
La ley de la jurisdicción contenciosa, en el artículo 139, apartado primero, establece un sistema de costas judiciales prácticamente sustentado en el principio del vencimiento. El que pierde paga. Serán imputadas las costas a aquel actor, aquella parte que vea completamente desestimadas sus pretensiones. Pero cuando uno inicia un procedimiento, por cargado que esté de razones y de argumentos jurídicos, la sentencia no depende de uno, sino del juez. Y resulta que ese sí que es un elemento disuasorio, porque cuando el gobierno pierde, las costas se cargan al presupuesto. Y cuando pierde la oposición, ¿a quién se cargan? Puede que se carguen, como se cargarán al patrimonio de los miembros de la oposición, que además, desde el punto de vista de su función política, suelen ser amateurs, porque no cobran por su ejercicio, digamos, obstáculo determinante en el acceso a la justicia. El segundo, en mi opinión, la inexistencia en nuestro sistema de un auténtico procedimiento, de un auténtico instrumento de justicia provisional que permita dar la razón en una primera fase autónoma, provisional, a quien parece que tiene razón, sustentándola en un fumus boni juris, porque normalmente quien parece que tiene la razón la suele tener. Este es un sistema de justicia provisional que ha ido tomando carta de naturaleza en toda la justicia de la Europa comunitaria, menos en la nuestra. Hay sentencias muy importantes, como por ejemplo una sentencia del Tribunal Constitucional Italiano del año 1985, en el que el tribunal declaró contraria a la Constitución una limitación que existía a la hora de solicitar medidas cautelares frente a la Administración, porque hasta ese momento las medidas estaban limitadas a la suspensión de la ejecutividad de un acto. Pero a partir de aquel momento se dio carta de naturaleza a la adopción judicial de medidas cautelares positivas, injunctions, contra la administración pública. Y a partir de ahí, esto ha tomado carta de naturaleza. Se trata de procedimientos de justicia provisional que no son una mera incidencia del procedimiento de fondo, del proceso de fondo, y luego ya en la propia jurisprudencia de las instancias europeas se asentó después de aquel memorable informe del abogado general Tesauro que dio lugar a la sentencia del caso Factor Time, que las personas que por esas vicisitudes de la vida universitaria de provincias hemos tenido en alguna ocasión que explicar una asignatura completa de instituciones europeas, pues hemos tenido que estudiarnos, creo que con buen provecho. El tercer gran obstáculo que está relacionado con este es el de la presunción de legalidad y ejecutividad de los actos de la administración pública. Artículos 38 y 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y de los cuales, prerrogativas de las cuales está investido el mundo de las entidades locales. Artículo 4, apartado 1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Esto es una auténtica muralla. La justicia provisional en realidad tiende a permitir que el que parece que tiene razón, fumus boni juris, que normalmente la tiene, pueda esperar cómodamente a que quien parece que no tiene razón, pero juega con la ventaja del demandado y sobre todo con la posición procesal tan predominante de la administración pública, presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos, pierda esa posición de ventaja y tenga que ser quien actúe. Porque de lo contrario, en el caso de la administración pública, y ahora vuelvo a recuperar el hilo de las entidades locales, la administración pública se sienta a esperar, agota las instancias y carga las costas, desde luego el asesoramiento y las costas del presupuesto que financiamos los contribuyentes. De tal manera que el acceso a los mecanismos judiciales, que en definitiva son la garantía, un arbitraje imparcial en derecho de una sociedad constituida por Estado y ciudadanos que, como decía el profesor García Enterría, constituyen una sociedad contenciosa, conflictiva, cuya salida requiere necesariamente en ocasiones el arbitraje independiente en derecho. Y de ahí la importancia del Poder Judicial independiente. Les estaba comentando que en el plano de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el más razonable porque en general los ilícitos no tienen la entidad ni la gravedad jurídica característica del tipo penal, del delito, queda prácticamente inédita. Recuerdo una conversación que tuve yo con el último alcalde de La Laguna
y le dije antes de que empezara su mandato, le dije francamente, yo no voy a poder ir, primero estoy aquí a pesar de nuestra relación de amistad para cumplir una función pública que para mí es irrenunciable. Segundo, yo no voy a ir normalmente a la jurisdicción contenciosa, y le explicaba brevemente lo que les acabo de explicar. Tercero, la jurisdicción que tengo más a mi alcance, pero solo para asuntos muy graves, es la jurisdicción penal, porque ahí no hay costas. Y en el caso de la jurisdicción penal, cuando el miembro de la entidad local que ejerce funciones de oposición tiene conocimiento por razón del ejercicio de su cargo de un acto que puede ser constitutivo de delito, no solo tiene la posibilidad jurídica, tiene el deber jurídico. Artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De tal manera que el miembro de la entidad local tiene esa obligación. No es solo un poder jurídico, una capacidad de actuar admitida y tutelada por el derecho, no. Es también un deber. Y en el ejercicio de ese deber, algunas personas hemos recurrido a los tribunales en asuntos que luego, con el paso del tiempo, han resultado de cierta trascendencia jurídica, política y social. Pero insisto, cuando uno toma una de esas iniciativas, está animado por el cumplimiento de un deber. Y ese deber tiene mucho que ver con los mecanismos que permiten a la democracia mantener una cierta lozanía, una cierta vitalidad. Y que este tipo de asuntos tienen razón de ser en sí mismos, si se trata de impugnación judicial de actos, de hechos que pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico, y tiene sobre todo un efecto disuasorio. Contribuyen a crear un clima de control, ¿sí? Y ese clima de control, en mi opinión, es también esencial para el buen funcionamiento y la vitalidad de la democracia. De tal forma que cuando desde algunas instancias del poder, insisto, de cualquier poder, empecé esta pequeña conversación, esta pequeña disertación con la idea de que el poder tiene en su código genético la tendencia a expansionarse, a consolidarse, a ahogar todo elemento de resistencia. Y la democracia es un sistema de gobierno sustentado en la legitimidad y en el respaldo de la mayoría, pero un sistema de gobierno limitado. Giovanni Sartori. Me parece que esta es la clave del asunto. Hay varias clases de democracia, todas se sustentan en el principio de la mayoría, pero, en mi opinión, la democracia que auspicia la Constitución de 1978 y en la que creemos muchos ciudadanos de este país es una democracia que consiste de raigambre, de matriz liberal, que consiste en el poder de la mayoría, pero controlado y con los límites de los derechos de las minorías y de los derechos individuales, lo cual es un requisito esencial para mantener abierta la estructura política, posible la alternancia y en vigor, razonablemente garantizados y respetados los derechos y libertades fundamentales. De tal manera que empecé de una forma y termino expresando mi crítica a la crítica que desde el poder se hace a lo que suelen llamar la judicialización de la política. Los mecanismos de control judicial, el arbitraje en derecho por un juez independiente, son en buena parte la esencia de una democracia. Y termino, querido presentador, por lo siguiente. Los mecanismos que materializaban la idea de limitación del poder aneja el principio de separación de poderes han ido evolucionando. En el régimen parlamentario contemporáneo, la relación entre poder legislativo y ejecutivo se ha difuminado y era uno de los elementos claves del principio de separación de poderes. Por lo tanto, el poder que queda independiente con cierta capacidad de control indispensable es el Poder Judicial. Y ese Poder Judicial debe formar un circuito que puede ser virtuoso entre Poder Judicial independiente, labor de oposición consistente y una opinión pública libre. Esta era la idea fundamental que quería transmitirles. La historia se suele hacer desde el poder. A mí, cuando estaba pensando en esta pequeña conversación, más que conversación, monólogo, para que les resultara entretenido, pensaba y acordaba de aquel título con el que identificamos la biografía
autobiografía de Gabriel García Márquez. Vivir para contarlo. En mi opinión, vivir para pensarlo, como lo puede pensar un opositor casi empedernido, que tiene algunos conocimientos jurídicos y experiencia en las diferentes instancias que configuran nuestro sistema político. Vivir para pensarlo y pensarlo para contarlo, porque la historia se escribe desde el poder y la oposición, hay muy poca historia de la oposición. Muchas gracias por la atención.